Y es que el aumento de potencial a nuestros queridos jubilados llega con una marcada polémica. Y para hablarnos del tema nos acompaña en el día de hoy Elisa Suárez, ella es presidente de la CONEP, y el licenciado Horacio Estriví, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenidos a ambos. Buenos días. Esta medida, Elisa Suárez, como presidenta de la CONEP, a los ojos de ustedes, ¿es adecuada o resulta inadecuada? ¿Qué consideran ustedes? Mira, el Consejo Nacional de la Empresa Privada Panameña, como siempre me han visto aquí, defiende principios. Uno de esos principios, por supuesto, el de la seguridad jurídica, que es fundamental, pero además el de la libre empresa. Hemos visto reiteradamente la intervención del Estado en los temas de cómo calcular o cómo establecer un precio a la empresa privada, cosa con la que definitivamente no podemos estar de acuerdo. ¿Intervención o regulación? La regulación es una intervención, pero ese principio se ha estado violando sistemáticamente en este país. Digamos que se han querido corregir distorsiones y digamos que eran promesas de campaña que había que cumplir y bueno, las hemos estado cumpliendo. Sin embargo, quien más ha recibido el impacto de todos estos cambios ha sido siempre la industria de la construcción. Que cuando hablamos de industria de la construcción estamos hablando de la banca, estamos hablando de los seguros, estamos hablando de todo un sistema que se mueve a través de la industria de la construcción. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que a nuestros ciudadanos, por este y otros factores, se les ha estado aumentando el precio de la vivienda. De la manera que se quería hacer este aumento en los materiales básicos de construcción o que se utilizan para el sistema constructivo, quienes más sufren son las casas de interés social y de la clase media panameña. Quiero compartir con ustedes unas gráficas que hemos preparado para un poco ilustrar de manera más amplia y clara a nuestros televidentes. Si me permiten, me colocan las gráficas y así poder ir señalando cuál es el incremento en que estaríamos hablando. Vemos aquí el aumento impuesto de la minería no metálica. Estaríamos hablando en cuanto a la arena, que hoy día está en .30 centavos, estaría costando 5 balboas el metro cúbico. Correcto. Así también el impuesto a la piedra, que hoy día cuesta .13 centavos, incrementaría a 5 balboas. El impacto de producción aproximado sería de un 33%. Licenciado Horacio Estriví, ¿usted considera que este incremento que la ley busca a nuestros jubilados persigue realmente resolver el problema del IBM? Déjame empezar por el principio. La medida, buenos días en primer lugar, está orientada a mejorar el nivel de retribuciones que recibe un segmento importante de la población, que son los pensionados, con el propósito de compensar un poco los efectos de la inflación, que aunque ha disminuido, pues ha dejado un rezago, sobre todo en este segmento de la población. Y es de allí que, y en virtud de lo que inclusive plantearon algunos gremios, de que se buscasen alternativas que no fueran la gasolina para generar este aumento, se aplica entonces a los juegos de azar un impuesto de 5% sobre la transacción de las fichas y los cupones, etcétera, todos los instrumentos que median en este tipo de transacciones. Se espera recaudar por este concepto en total aproximadamente unos 74 millones de dólares, incluyendo el componente que he señalado de juegos de azar, aunado entonces al componente piedra y arena. Entonces empecemos por ese concepto. En segundo lugar, las gráficas desafortunadamente no reflejan lo que ya se logró avanzar en cuanto a la Comisión de Economía y Finanzas, ya que... ¿Cuál sería la realidad entonces? Hoy por hoy ya se ha planteado la posibilidad de que sea 3.50. De hecho, ayer estuvimos reunidos con los distintos agentes involucrados en el sector y hemos estado acordando mecanismos para establecer una tarifa que tenga el menor impacto posible. ¿Y cómo se llegó a eso? Por ejemplo, si hablamos que, de acuerdo a esta gráfica... Bueno, eso es excelente pregunta. Mira, establecer valores, lo primero es esto: la piedra y la arena constituyen el equivalente en lo que otros países constituye, por así decir, el petróleo. Es un bien del Estado, es un patrimonio de no de un sector, sino de todos los panameños. Y además es un bien que se agota, es un bien no renovable. Hay que marcar esta discusión de la piedra y la arena no solamente en el carácter recaudatorio que tiene, que indudablemente lo tiene,
y a través del cual se quiere levantar 20 millones de dólares. Déjame guardar esa cifra en reserva para regresar a ella. Sino que hay que verlo también en el contexto de que este recurso es un recurso que en el pasado ha sido devastado. En este país hay antecedentes de empresas y de proyectos que han devastado literalmente ciertos segmentos del país. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque hay que establecer una tarifa que de alguna forma contribuya a mejorar el valor de este recurso, uno, dos, hacerlo más cónsono con su realidad, ya que es un recurso escaso. Y en segundo lugar, hay que establecer medidas para garantizar que se vaya restringiendo la actividad ilegal. Ahora, Pero, cuando esto se restrinja... A ver, licenciado, una pregunta. Aún aprobándose esta ley, Sí. ¿el problema de la Caja del Seguro Social seguiría o esto es una medida paliativa? A ver, el tema del programa de invalidez y vejez y muerte requiere un gran diálogo nacional, porque es un problema que va a exigir grandes sacrificios, grandes reformas, porque Sí, tiene pero un trasfondo... sacrificando otros sectores. Sí, a ver, Exactamente. a ver. Y al mismo de siempre, disculpe. ¿Estamos hablando del aumento de ahora de 70 millones o estamos hablando del déficit actuarial? Porque son dos temas distintos. Ahora se va a paliar, en parte, se va a compensar el salario de la pensión de este grupo para poder hacerle frente a una situación ya. El otro tema es cómo hacerle frente a quienes nos vamos a jubilar, todos los que estamos en esta mesa, a futuro. Ahora bien, vamos a invertir el orden de la discusión, vamos al final. 20 millones de dólares, ¿qué representa de una industria que es casi de 2.000 millones de dólares? La tasa de extracción no se aumenta en este país, mi estimada periodista, desde hace décadas. Por otra parte, como te digo, la medida no es solamente recaudar más, es también que haya una mejor administración de este recurso. ¿Qué implica eso? Que estamos tomando medidas para que no se explote de manera ilegal, uno, dos, no haya evasión. Entonces, yo considero que obviamente es un sacrificio, pero es un sacrificio que hay que poner en proporción. Tenemos casualmente, en ese sentido, tenemos otra gráfica en donde vemos el incremento que estaríamos hablando de un incremento de $50.000 que hoy día cuestan las residencias o casas de interés social a $60.000. Licenciada Elisa Suárez, usted con la experiencia, ¿usted cree que este incremento, con este incremento realmente se ve impactado? Ahora que el licenciado Horacio dice que no vamos a pasar a $5, sino que se ha llegado a un acuerdo de que sea 3.50, para que entendamos todos, ¿cuántos más o menos metros cúbicos se necesitaría de arena para construir precisamente una casa de interés social? Le comento que no es solamente arena y piedra. Se está hablando de todos los materiales no metálicos, que incluyen arcilla, que incluyen capabase, todo lo que mueve una cantera que no solamente es arena y piedra. Evidentemente, las casas más económicas, unifamiliares, el impacto del aumento en materiales o del costo de los materiales es del 40%. O sea, cuando yo hago una casa, el 40% de todo lo que yo pago se va en materiales y principalmente arena y piedra. Por eso nosotros calculamos que el aumento en las casas iba a ser entre 15 y 20%. Me parece muy bien que hiciéramos o queremos cuidar el ambiente, pero el sistema constructivo en el mundo utiliza estos materiales básicos y efectivamente es propiedad del Estado. Y ya nos señalaron ayer que era la posibilidad inclusive hasta de quitarnos las canteras si era necesario, cosa que me parece innecesario cuando somos personas que tendemos puente y que podemos conversar. Quitarles las canteras. Bueno, eso fue una expresión en un momento determinado en la comisión. Son concesiones del Estado, el Estado las puede tomar, nada más les recuerdo que Chávez ya lo hizo en Venezuela. Pero en fin, llegamos a acuerdo. Después de toda esta discusión ideológica que se esgrime a través de todos estos temas, ellos tienen su posición, nosotros tenemos las nuestras, y lo ideal era lo que hicimos ayer. Estuvimos conversando, viendo números. ¿Algún interés político, licenciada? Yo no creo, a mí no me parece. A mí me parece que realmente están buscando satisfacer una promesa que fue el aumento a los jubilados y pensionados. Yo sí le dije algo y lo voy a repetir el día de hoy. Uno no promete para lo que no tiene o no puede cumplir, pero en fin. Había que buscar un aumento, lo estamos buscando y hemos llegado a no acuerdo, porque todavía no estamos en acuerdo, sino que hemos llegado a buscar fórmulas para que este impacto en el precio de las viviendas sea menor. Y le voy a explicar por qué. Porque nuestras familias, 58.000 familias panameñas, ya al día de hoy no pueden pagar más
de $30,000 por su vivienda. A eso iba. ¿A cuánto asciende el déficit de viviendas? El déficit en este momento nosotros lo tenemos establecido a través de la Contraloría General de la República, es de 137,000 familias oficialmente, pero nosotros creemos que ese déficit ya va por 150,000 en los datos que nosotros hemos sacado. Entonces hay una realidad. El sistema constructivo panameño, para cambiarlo, tú tienes que ponerlo o someterlo a una serie de instituciones, y cualquier sistema constructivo, material nuevo, toma 2, 3, 4 y hasta 5 años para que tú lo puedas introducir a un sistema constructivo. Entonces, busquemos la sensatez en todo esto. Dicho esto, en las casas de 50, 60 mil dólares, que tampoco ya vamos a poder construir, es que ni siquiera vamos a podérsela ofertar. La clase media panameña, señores, golpeada como ha estado históricamente, porque es la que carga también los impuestos en este país, porque sí lo pagan, no se les exonera de esos pagos, cada vez le va a ser más difícil conseguir una vivienda y una vivienda digna. Entonces, lo que le hemos sugerido, señores, la ley establece, esta ley está proponiendo que sea un impuesto selectivo al consumo, donde un porcentaje lo va a pagar el que va a un casino, por ejemplo, a jugar, y de la ganancia se le va a establecer un impuesto. Ese impuesto, por decirte algo, en Las Vegas es de 20%. Tú jugaste, ganaste, y bueno, tú pagas tu impuesto. ¿Y quién lo va a pagar? El que decide, por cuenta propia, voluntad propia, ir a jugar a un casino, ejemplo. Nosotros hemos sugerido que en vez de volver a golpear al cliente del constructor, porque esto no lo va a pagar el constructor y no nos equivoquemos, esto lo va a pagar el panameño que necesita una vivienda. Entonces, que en vez de hacer eso en el sector construcción, establezcamos un porcentaje un poquito mayor en los juegos de azar y no golpeemos nuevamente a la gente que necesita viviendas en este país. Es que a eso iba, licenciado Horacio. Fíjese, me parece que lo que ha explicado la licenciada Elisa, con el incremento que se está pretendiendo aplicar, no resultarían los propios nietos, hijos de los jubilados afectados a futuros de no poder tener el acceso a comprar una vivienda. Bueno, empecemos por el principio nuevamente. Se trata de una estimación de 20 millones de dólares anuales, de una industria en donde tú ves casas que valen de por sí $1 millón. Entonces uno se hace la pregunta hasta qué punto esto realmente puede tener un impacto o no. Y uno tiene que llegar a la conclusión de que, dado los beneficios que podría traer desde el punto de vista del equilibrio ambiental, dado la contribución que pueda traer a este proceso de ajustar las pensiones de Eladio y compañía, realmente nosotros no pensamos que se trate de un gran sacrificio, al contrario. Por otro lado, toma en cuenta que la medida está también previendo mecanismos para impedir la actividad ilegal. ¿Qué quiere decir eso? Que en efecto, quienes quedan con la concesión en sus manos, y ella, Elisa, lo ha admitido, se trata de una industria en donde no hay muchas concesiones, son pocas, y mejor que sea así, porque se trata de un recurso muy sensible. Estas personas, estos grupos van a tener ahora más poder porque van a tener, por así decirlo, una mayor exclusividad en la producción. Entonces, a nosotros nos parece justo que si van a tener ese nivel de poder de mercado, también me parece justo que paguen un poco más de impuestos para que el Estado también a su vez pueda reforzar sus sistemas de fiscalización, además de cubrir este aumento. Ahora, más allá de que si se debe aumentar o no a los apostadores, pudiera ser. Esto es un tema que está en discusión en la Cámara de Diputados. Y allá se podrían presentar estas argumentaciones. Antes que sigamos, quiero compartir con ustedes las diferentes reacciones a través de los Twitter. Adelante, Gretel. Así es, la pregunta de esta mañana: ¿considera que el impuesto a los minerales no metálicos va a encarecer los materiales de construcción? Ya tenemos algunas de esas opiniones a través del Twitter @TVN Noticias. Voy a compartirle de inmediato algunas de ellas. Inicio con Jessica Quijano, quien manifiesta lo siguiente: este impuesto encarecerá todo y lo más triste es que la clase trabajadora tendrá que pagar las consecuencias. Por otra parte, Gabriel Rodríguez ha escrito: no debería, pero conociendo a nuestros empresarios, claro que sí. Amarilis Valdés también se ha manifestado y dice: cuando uno ofrece debe tener un plan estratégico que no afecte a terceros. Parece que no es la tónica actual. Como escucha, diversas opiniones se están generando en torno a este tema. Roberto Ponce, por su lado, dice: claro que afectará, ninguna empresa asumirá el incremento, la historia de siempre, pagamos nosotros. Y voy a finalizar rápidamente con Lady Ocaña, quien también ha enviado un mensaje a nuestras redes sociales.
En este país, cualquier impuestito es razón para subir los precios y que pague el pueblo. Usted continúa enviando sus mensajes a través del Twitter @TVN Noticias. Queremos conocer su opinión. Regresamos contigo, Edna. Ahí conocemos las diferentes reacciones y molestias de todas las personas que nos vamos a ver afectados. Primero, sus reacciones ante estos... Efectivamente, 20 millones no parece mucho. Y quiero decirle a la comunidad, los que estamos aquí sentados defendiendo las casas baratas y estos incrementos somos los empresarios. A los que no nos interesa que la gente no pueda comprar es a los empresarios. ¿Por qué? Porque este mercado de 58,000 familias que no le podemos construir vivienda es el mercado potencial de que muchos quisiéramos construirle. Así que a nosotros no nos interesa seguir aumentando los precios. Hace mucho que no Hay construyen para personas de interés social, de bajos ingresos. Hay una gran cantidad de factores. El precio de la tierra, por ejemplo, que se aumentó en los últimos 10 años exponencialmente. Materiales de construcción que no son panameños, que son traídos del exterior, aceros, etcétera, que han subido exponencialmente. O sea, una serie de factores. Los aumentos en el salario mínimo, los aumentos en las convenciones colectivas con los trabajadores del sector construcción que han sido impactantes, una serie de factores que, aunado a estos impuestos, a los impuestos que nos cobran las 19 instituciones que nos cobran, o aunado a los municipios que nos cobran cada vez más por los permisos, los bomberos, la policía, todo esto lo incrementa. Pero yo te quiero hacer una observación con relación a lo que dice Horacio, de que parece poco 20 millones y un sacrificio más. ¿Por qué el sacrificio no lo hace el gobierno a través del ahorro en las planillas estatales? ¿Por qué no vemos un interés de disminuir gastos y costos administrativos en el sector gubernamental? O sea, siempre se nos pide a los ciudadanos, porque al final son los ciudadanos los que pagan los impuestos, que hagamos, ¿verdad?, el sacrificio. Yo creo que llegó el momento, y yo voy a hacer un llamado a los legisladores aquí. Con gusto respondo. Permítame, estamos en una negociación que hoy va, Dios primero, a segundo debate en el órgano legislativo. Les pido, por favor, les ruego que además de cualquier pacto, pensemos en Panamá y en el bienestar de las mayorías y de las masas. En primer lugar, pensemos en Panamá, estoy de acuerdo, y eso implica no ver esto en términos de empresarios versus gobierno. En segundo lugar, la esencia del asunto aquí es que nosotros no podemos seguir suponiendo que una industria de la construcción va a seguir prosperando si nosotros no preservamos y no cuidamos los recursos naturales. En tercer lugar, reconozco, y ahora hablo no como funcionario, sino como Horacio Estriví, que el gobierno debe hacer esfuerzos para mejorar la administración de sus recursos humanos a través de carrera administrativa y otra serie de políticas. Pero al final se trata de que si cada parte asume una posición de que, bueno, no, primero refórmate tú y luego yo, entonces en ese sentido el país se va a paralizar y no vamos a lograr ningún avance. Yo creo que todas las partes, gobierno, empresas, gremios, medios de comunicación, debemos tener claridad sobre una visión de país y eso exige reconocer que en alguna ocasión todos vamos a tener que incurrir en algunos sacrificios en aras de un mejor futuro. Es que definitivamente tenemos que hacer algo urgente, Elisa, porque si no en el 2024 no va a haber dinero para nuestros jubilados. Definitivamente, pero esta es otra discusión, Edna. Yo creo que la discusión del IBM y del déficit de la Caja de Seguro Social, porque esto se está estableciendo solo para pagar el aumento a los jubilados. No nos confundamos. Esto no va a resolver desde ningún punto de vista el problema que ya tenemos. Yo soy una de las que no me voy a jubilar. Por eso le preguntaba si era un paliativo. Por lo menos no va, bueno, la buena noticia es que no va a contribuir a agravarlo, ¿no? Pero Elisa tiene razón cuando plantea que esto no es ni remotamente ni un cosquilleo. Nada. En el sentido del problema magno que tenemos todos en cuanto a la eventual colapso de la caja si no hacemos algo. Yo creo que eso sí es una discusión, fíjese, yo creo que eso sí es una discusión inminente que tenemos que tener los trabajadores, el gobierno, los empleadores, que somos pues los que pagamos las cuotas del Seguro Social, porque es una realidad que nos va a golpear a la cara mucho antes de lo que pensamos. Y definitivamente la idea de dejar a los abuelitos también sin un aumento no es el criterio aquí al que estamos buscando. Lo que estamos pidiendo es que el impacto al resto de la sociedad panameña no sea tal que nos cause, por ejemplo, este problema de no tener casa y al final las invasiones son los que se dan porque el que necesita casa la va a buscar donde sea. En un minuto quiero que ambos me den una conclusión de cómo vamos a resolver el problema y qué se espera para las próximas reuniones que se van a dar. Elisa.
Bueno, fíjese, nosotros hemos estado en discusiones desde ayer, mi querido Horacio aquí con nosotros, sentados con todos los gremios que estamos en este tema, como CONEP nosotros defendiendo un principio, o sea, nosotros estamos defendiendo un principio de estabilidad y de competitividad país, no nos confundamos. Pero lo más importante, creo que podemos llegar a acuerdos, creo que el impacto puede ser el menor posible, pero requerimos también de la buena voluntad de nuestros legisladores. Por favor, pensar en la ciudadanía, pensar en Panamá y no pensar en ninguna otra cosa en el momento que vayamos a discutir esta ley. Horacio. La discusión se centra en encontrar una tasa justa que sea sostenible para las empresas que actualmente producen. 2, establecer un mecanismo que sea simple y transparente, que no sea complicado y nos ahorra costos de transacción a la empresa privada y al gobierno. Y en última instancia establecer medidas paralelas para reforzar la fiscalización, prevenir la extracción ilegal y ya. Esos serían los fundamentos de los acuerdos que estamos buscando. En un segundo, Horacio, usted como asesor del Ministerio de Economía y Finanzas y que supongo propuso esta alternativa opción, ¿por qué no solamente sacar ese incremento o trasladar ese incremento a los juegos de azar y no a la minería no metálica? Hombre, como le dije, esto es una propuesta inicial, está ahora sometido a la discusión en segundo debate y allí las personas pueden acudir y hacer sentir sus inquietudes y su postura. Lo único es que por favor después nos digan que nosotros el gobierno queremos ahora también afectar a un sector que es el sector de los casinos, porque al final algún sector tiene que resultar afectado por lo menos a corto plazo, ¿no? Claro que sí. Bueno, y lo que procuramos es que esa afectación sea justa y sea lo menos posible. Acuérdense que este es un impuesto al consumo y este impuesto al consumo se va a pagar en un consumo de alto nivel, o sea, es un consumo que va a pagar el que juega y gana y esa es una decisión personal. Entonces, no afectemos, por favor, al que va a hacer su casa o al que necesita su casa. ¿No? Sí, esa es la parte que más nos preocupa y ojalá que en esa dirección se pueda repensar si realmente es conveniente, sobre todo para no afectar a las clases medias y sobre todo los que tienen pues la posibilidad de obtener una casa de un mensaje social. final, realmente la preocupación de la déficit habitacional es válido, pero seamos francos, eso no se va a resolver a través de ponerle o quitarle impuestos a la arena, eso se va a resolver a través de políticas, sobre todo que refuercen la posibilidad de que las personas obtengan capital, que lo financien. Los bancos no financian si tú no tienes trabajo y eso excluye del mercado a una gran cantidad de gente. Y si no construimos, muchos trabajadores perderán su trabajo, Horacio. Efectivamente, bueno. En fin, hay que Gracias. buscar un equilibrio, ¿no? Nos quedamos con eso.